En el capítulo anterior tratamos de esta crisis peruana y solamente hemos tocado la crisis política y la crisis económica. En esta ocasión vamos a entrar un poco más al detalle y vamos a hablar del poder de las comunicaciones, gran prensa, redes sociales básicamente, y también sobre los eslóganes y estas banderas de protesta que se han levantado, que muchas de ellas no tienen ningún sentido, ningún fundamento, simplemente son emociones. Vamos a recapitular un poco, César, lo que hablamos el martes sobre esta crisis peruana, ¿no? Para ponernos en contexto. Viene de un proceso de vacancia en contra del presidente de turno, Martín Vizcarra Cornejo, por actos de corrupción, cuando él fue presidente del gobierno regional de Moquegua y cuando él fue titular de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, sí. La prensa que antes era su aliada, me refiero al comercio, por dar un ejemplo, domingo tras domingo, en los últimos 3-4 domingos que sacan esta edición especial, ponían en portada las acusaciones que se le estaban dando al máximo mandatario Martín Vizcarra. Y se le empieza a voltear la torta. Finalmente termina en un proceso a favor de la vacancia por estas evidencias que existían en contra de él. Y recordemos que el tema de la vacancia presidencial, el impeachment, no es un tema jurídico penal, es un tema político. Entonces lo que votan allí son justamente políticos que sacan de cargo a este mal elemento, por llamarlo de alguna forma, porque está manchando la investidura presidencial. Ese es todo el rollo. Sí, efectivamente ha sido una cosa sumamente extraña. Se produjeron estas dos periodos de vacancia presidencial a Vizcarra. Primero, como menciona Richard Cisneros, y luego por sospechas en la corrupción, en la receptación de dinero cuando era gobernador de Moquegua. El asunto, hasta ahí todo estaba normal, las redes sociales estaban calmadas. La soltada de mano que tú manifiestas por parte del comercio y de la República, en realidad sí fue evidente, porque fueron esas semanas donde se le soltó la mano al presidente que tanta protección tenía por estos medios. Y ahí es donde viene todo este asunto, entonces hay que dejar ahí entrecomillado esa parte, ¿no? Claro, eso ha repercutido en un estallido social también muy bien manejado, pero por el mal camino en las redes sociales, que ha llevado a violentismo. No de todos. Basta un centenar o 2 centenares de personas para que esto se desemboque. Sí, efectivamente, si tú a través de las redes sociales convocas, levantas banderas, muchas que la vamos a discutir más adelante, que no tienen ningún asidero ni siquiera lógico, hace que la gente salga. Hasta ahí todo está bien, derecho de protesta, las redes sociales funcionaron, fueron incentivados, por supuesto que sí, los jóvenes quieren manifestarse, quieren hacerse sentir, pero imagínate tú, 5.000, 10.000 personas donde hay 300 grandes asusadores, profesionales de la crisis social. Esos señores son los que hacen todo este bolondrón. A ver si lo llamamos señores, ¿no? Digamos, como son desconocidos, démosle esa duda, pero en realidad actuaron de manera delincuencial. Los 10.000 muchachos que salieron a protestar, no. Los 300, 400 que estaban inmersos aprovechando esa muchedumbre para generar toda esta zozobra. Muertos, heridos, pérdidas de bienes públicos. ¿Quiénes están detrás de esto? Porque el objetivo no es acusar en una primera instancia. El objetivo es investigar y después acusar. Lamentablemente empezaron al revés. Acusaron al gobierno de Merino y acusaron también a la Policía Nacional. Bien, vamos con la primera tanda de comerciales y regresamos para hablar de lleno en esta parte 2 de esta crisis peruana.
Bien, el poder de las comunicaciones, de las redes sociales, de la gran prensa, que es un servicio que uno va y consume, ¿no? Y uno cuando lo encuentra en el mercado, lo digiere y lo asume como verdad, porque supone que ha pasado por filtros, por investigación seria, y lo que te muestran, uno de buena fe cree realmente que esa es la realidad. Pero esta información muchas veces tiene un sesgo y tiene una intencionalidad. Y eso es lo que ha pasado. Yo recuerdo bastante claro, César, que cuando se lo vaca a Vizcarra, la gran prensa empezó a transmitir horas de horas manifestaciones de un grupo minúsculo de personas en la Plaza San Martín, en el centro de Lima. Y lo que ellos hacían era hacer tomas cerradas con la cámara casi al ras del piso, para que pues se vea que la imagen era imponente, que había mucha gente y que el sentir popular, y eso te lo transmitieron horas de horas en el momento de la vacancia. Entonces, claro, uno prende la tele, activa el celular y ve que hay aparentemente un montón de peruanos indignados que están saliendo a marchar o a manifestar su desagrado, su desaprobación, y eso empieza pues a llamar a las huestes, y eso se suma con un trabajo articulado en redes sociales hasta que se hace un bolondrón inmenso. Pero recordemos cómo inició. No inició con más de 200 personas. Es más, una toma aérea demuestra tal, que eran un grupo minúsculo reducido de personas que salieron a las primeras horas de conocerse la vacancia. Y cómo esto reventó en 2-3 días hasta la gran marcha que fue el jueves, una marcha nacional, porque se activó Cajamarca, se activó Cusco, se activó Arequipa, casi todos los departamentos del país fueron activados. Cierto, todo es una progresión. 14 de noviembre, vacancia de Vizcarra, al día siguiente asunción de Merino. Hasta ahí las cosas como que estaban tranquilas. Cuando Merino está siendo embestido como presidente de la República por un tema de sucesión, hay que aclararlo, acá no ha habido nada extraño, ni se empiezan a levantar no solamente estas imágenes que tú manifiestas cerradas, sino también lo acompañan con banderas. Golpe de Estado. Los eslóganes. Los eslóganes van acompañados de este juego de cámaras. Es una técnica que se utiliza mucho en televisión para, primero, el eslogan provocador, el eslogan motivador para salir a las calles. Hay que defender nuestra democracia. Los jóvenes tenemos la obligación de defender. Nosotros tenemos que hacernos cargo de esta situación. No al golpe de Estado. Merino es un delincuente, un ratero. A ver, una cosa es el eslogan, que es una idea puntual que rápidamente uno lo digiere, claro, y lo asume como verdad. Y muchas de estas ideas que se plantean tienen un sentido reivindicador, que llaman a las masas a proteger a la patria, a proteger la democracia cuando no tienen ni idea de lo que están hablando, pero suena bonito, ¿no? Suena heroico, si se quiere. El eslogan eficiente es el corto y el que es etéreo, el que es subjetivo. Pero a los eslóganes vamos en un ratito, porque también hemos preparado esa parte. Vayamos cómo se maneja este nuevo poder que hemos visto de las redes sociales, de estas comunidades en redes, que basta que uno haga un meme y 1 millón de personas ya lo tienen en sus celulares, y gran parte de estas personas rebotan este meme y se hace pues una telaraña inmensa. Bueno, en principio va amarrado el tema de los medios de comunicación masivas, como por ejemplo los grandes periódicos y canales de televisión. Ellos van asociados, ellos están articulados a las redes sociales y a los influencers, que se llaman. Los influencers vienen trabajando con sus redes. Por ejemplo, salió por allí Gianmarco y muchos más que tienen, por sus características artísticas, tienen muchos seguidores, miles, hasta cientos de miles. Entonces, cuando las noticias empiezan a salir y se levantan esas banderas, no lo puedo dejar, sencillamente estos vectores que están en las redes sociales empiezan a disparar mensajes incentivando a lo mismo.
O sea, el objetivo como que se alinea a generar una inducción en la gente que está conectada a estas redes sociales para degluir esos mensajes y sentirse identificados con la responsabilidad de hacer una salvación al país por todas las cosas que están sucediendo. Ahora, entonces, ahí está el asunto, ¿no? Súmale el contexto de pandemia, ¿no? Chicos que no asisten a las universidades, hay un nivel altísimo de desempleo, una sensación de que las cosas están yendo mal, un encierro riguroso y castrense que nos mantuvo pues los primeros meses dentro de 4 paredes. Todo eso va calando. Lógico. Si antes los jóvenes, digamos, para poner una progresión de 1 a 10, si antes las redes sociales, la prioridad de los jóvenes era de 4 o 5, con esta situación de la pandemia y con la educación a distancia se convirtió en 7 a 8 en escala. O sea, hay una altísima, por la pandemia, una altísima actividad de las redes sociales, muy fuerte. También crecen, inclusive muchos artistas que no podían hacer sus espectáculos utilizan las redes, las amplían de manera, digamos, para su propio negocio, para su propio quehacer, su propio business, activan más las redes sociales, le hacen más intensas. Entonces imagínate todo el poder que adquirió las redes sociales como consecuencia de las restricciones que ocasionaron esta pandemia. Los que ven este poder son inteligentes, sino que están equivocados en su línea. Son inteligentes, para dejarlo en claro, porque han sabido hacer su trabajo, solamente que en el camino equivocado. Han sido personas del comunismo, del socialismo, del progresismo, y los tontonazos de nosotros, los que defendemos la libertad, el capital, no hemos podido ver, hemos estado cegados, o sí nos advirtieron en algún momento, pero no lo hemos tomado con la seriedad del caso. Entonces hemos dejado la cancha abierta para que comunidades que se han formado en esta pandemia tengan un poder y unos músculos bastante desarrollados, y nosotros nos hemos quedado esqueléticos, raquíticos, sin inversión de los grandes grupos económicos que deberían de defender la libertad, el libre mercado, la propiedad privada. Entonces ha habido ese desbalance. Ellos han sido muy capos, muy inteligentes, han tenido una línea de acción, y nosotros hemos sido unos tarados porque hemos dejado que estas personas ganen este espacio que se estaba formando. Entonces hay una responsabilidad también del empresario peruano, que no ve, que no reconoce que las ideas juegan un papel importante en esta batalla de poderes. Definitivamente, algo que debe quedar así súper resaltado es que esta es una crisis política. Y en la política juegan los políticos, los jugadores son los políticos, los de izquierda, los de derecha. La bondad o la virtud de la izquierda que ha sabido aprovechar esos espacios dejados por sectores liberales. Entonces, ellos lo que han hecho es lo lógico. Si tú dejas un espacio abierto, sobre todo en esto de las redes sociales, sencillamente la otra parte política, la gente de izquierda, los progres, etcétera, lo utilizan. Pero es que es clarísimo. O sea, iniciamos el 2016, el periodo 2016-2021, lo iniciamos con gobiernos de derecha por voto popular, y lo vamos a terminar con gobiernos de izquierda por esta explosión social que ha sido muy bien manejada por ciertos intereses y muy descuidada por los otros intereses. Entonces, esta es una responsabilidad compartida. Nosotros, por haber dejado esa cancha libre, nosotros, me refiero a los que pensamos, a este grupo reducido, quizás de personas que manejamos ideas de libertad, ¿no? De que cada quien va a hacer lo correcto bajo sus propios criterios, porque la responsabilidad individual es la que prima, y no necesitamos de alguien que nos diga qué hacer, cómo hacer las cosas. O sea, no necesitamos un dictador, no necesitamos un Hugo Chávez, o un Che Guevara, o un Fidel Castro, para que nos diga, oye, tenemos que avanzar en esta línea todos como soldaditos. Entonces, nosotros también hemos dejado esas canchas, y justamente después de esta tanda comercial vamos a hablar de estas ideas que se han vendido
para que justamente sea el caldo de cultivo de esta olla de presión que al final reventó. Vamos con la tanda, regresamos con los eslóganes. Estudio Jurídico Guevara y Guevara, del Dr. Santos Guevara, especialista en Derecho Procesal Constitucional, habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento, y especialista en Derecho Procesal Penal. Encuéntralo en el Jirón Apurímac número 694, oficina 101, Cajamarca. Llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribir al correo electrónico. A ver, amigos, hemos recogido cuatro eslóganes que hemos identificado los más fuertes en esta campaña en redes sociales que terminó pues detonando en esta injustificable muerte de 2 personas, porque ninguna muerte se justifica, es que fue también el paso previo para que el presidente de turno, Merino, renuncie a su cargo. O sea, yo estoy convencido de que si en verdad las marchas hubiesen sido 100% pacíficas, cero violencia, Merino no tendría por qué haber renunciado, porque era un sentir popular y todo lo que quieras, pero ante todo están las instituciones y los procedimientos que hay que seguir. Primera bandera que se levantó: Merino no me representa. No, por decirlo lo menos, porque le han dicho de todo a Merino, que nadie lo conocía, pero automáticamente pues se sembró ese odio casi visceral por alguien que prácticamente nadie sabía de su existencia. Entonces Merino no me representa es lo más respetuoso que he podido recoger, porque le han mandado saludos a su mamá y a toda su familia. Sí, lo han acompañado a su casa a hacer movilizaciones. Entonces, esta bandera, para empezar, que no te representa, es un sentimiento o una opinión. ¿Sí? ¿Ok? Si quieres plasmar tu opinión y tu aceptación, lo tienes que hacer en las urnas, como personas civilizadas que queremos ser. Entonces, está bien, no te representa, sales con tu bandera, pero, ojo, esa es una opinión. ¿Cierto? Un minuto por favor. Sí, el tema de no me representa cae en un vacío porque ha sido elegido por representantes de la población, que son los congresistas de la República. Entonces, la representación de toda la población... No, pero hablemos de la bandera en sí, no... En sí, o sea, no me representa cae porque el hecho concreto es que quienes por sucesión eligen a Manuel Merino son los representantes de todo el país. O sea, allí, ¿qué puede decir la gente? Como tú acabas de mencionar o insinuar, si tú no quieres a alguien, cuando te toque votar, no lo escojas. Pero cuando ya hay una institución establecida que tiene atribuciones que se los da a la Constitución y toma determinaciones, entonces puede ser que no lo represente, pero es legítimamente elegido presidente. Segunda bandera: Congreso corrupto. A nuestro entender, esta es una imprecisión, porque corrupto es una persona con nombre y apellido, no una institución. O sea, si tú quieres decir y tú quieres marchar porque una institución es corrupta, tienes que decir quién es corrupto, quién ha realizado estos actos delictivos que manchan, denigran a la institución. A ver, un minuto. Sí, la corrupción es individual, así como los actos fuera de la ley son individuales, tiene que ser sancionada de acuerdo al hecho concreto y a la persona específica. No a la institución. La institución como tal es algo que norma el comportamiento y que tiene funciones y atribuciones dadas por la Constitución. Entonces, decir Congreso corrupto, estás denigrando una institución cuando bien ha podido decir fulano, mengano, sultano, son corruptos por tal motivo. Y por tal y tal motivo. Todo quedó, como te digo, en lo subjetivo, en lo etéreo, nada quedó en concreto.
Nadie, ahorita están los, supuestamente el Congreso corrupto, ahorita están todos los congresistas ejerciendo funciones legislativas. Tercera bandera, golpe de Estado. La primera es una opinión o sentimiento. La segunda, una imprecisión. Y esta tercera es una falacia. Ajá. Porque quienes hayan escrito sus pancartas con este mensaje o quienes hayan rebotado en redes sociales este mensaje no tienen idea de lo que es una sucesión legítima, constitucional. ¿Por qué? Cuando se elige la plancha presidencial de PPK y compañía, quien asume el cargo de presidente de la República es PPK. Uh-huh. Cuando PPK renuncia, sucesión constitucional, legal, asume Vizcarra Cornejo. Cuando Vizcarra Cornejo cierra el Congreso y hay este tole-tole, porque no se sabía si el Congreso tenía razón o el Ejecutivo tenía razón, Mercedes Arauz juramenta como presidenta y hay como, teníamos dos presidentes a la vez, porque no se había manifestado el Tribunal Constitucional. Y luego de que se manifieste el tribunal... y recordemos la fotito de Vizcarra con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Bueno, ceden, el Congreso se disuelve, Mercedes Arauz renuncia, entonces ya no te quedaba segundo vicepresidente. Es por eso que Vizcarra estuvo en el país encerrado, por decirlo así, no podía viajar a ningún lado, porque tampoco no confiaba en quien le seguiría al cargo, que era el presidente del Congreso de la República. Así es. Y el Congreso de la República cambia de mesa cada año. Cada año. Y resulta que cuando vacan a Vizcarra, el que tiene que asumir por sucesión legal y constitucional es el presidente del Congreso de la República, que en ese caso fue Manuel Merino de Lama. Entonces, esto del golpe de Estado pues es una tontería, por decirlo menos, porque no tiene ningún asidero. Se ha respetado toda la línea de sucesión establecida en la Constitución, que es esa carta magna que establece las reglas de juego. Las instituciones sirven a un país para que nos digan cómo debemos comportarnos en lo económico, en lo político, en lo social. Y en lo político, en esta línea de sucesión, está plenamente definido. Aquí no hubo ningún golpe de Estado. Golpe de Estado es, por ejemplo, que venga un general del ejército y vote al presidente de la República de manera abrupta, fuera de cualquier marco legal. Fuera de cualquier marco legal. O como hizo Fujimori, cuando disolvió el Congreso de la República, fue una actitud que no estaba contemplada en la Constitución y sencillamente lo cerró. Eso se llama, lo que le llamaron en ese momento, autogolpe, porque cerró un poder del Estado. Pero todo este proceso que se ha dado no es golpe de Estado en ningún lugar del planeta. Pero mira, cuando fue Merino, funcionó esa acusación de golpe de Estado. Y muchas instituciones en el país y fuera del país tomaban con cautela esa decisión soberana y legal. Pero cuando asume bajo la misma lógica de las leyes peruanas, Francisco Sagasti, no, ahí sí todos están bien. Todas las alarmas se silenciaron y todos están lindos y bonitos esperando que lleguemos a las elecciones del próximo año. Es increíble, ¿no? ¿Quién fue el primero que salió corriendo cuando se dio la vacancia? Bueno, pues tenemos a Guzmán. ¿Y Guzmán de qué partido es? Del Morado. ¿Y quién gobierna ahora? El Partido Morado. Ah, mira qué lindo. ¿Quiénes no votaron por la vacancia? Los morados y los Frente Amplio. Frente Amplio. ¿Y quién es el presidente del Congreso? Mirta Vázquez. ¿De quién? ¿De qué partido? De Frente Amplio. Entonces le han hecho un gran favor y justamente estos dos partidos han sido los que menos votos han tenido para las elecciones congresales extraordinarias. ¿No? Entonces, la población emitiendo su voto dijeron, ustedes, bueno, ya son congresistas, pero tienen 9 curules. Son los que ahora gobiernan el país tras un manejo espectacular en redes sociales. Esa es la conclusión correcta. La última y dolorosa y vergonzosa bandera que se ha levantado es que la policía es asesina. Horrible. Tremendo. O sea, hay una irresponsabilidad nauseabunda
es una vergüenza, una decepción que la gente copie y pegue estos eslóganes, ¿no? Sin primero reconocer ni saber en qué quedaron las investigaciones de cada caso. Para empezar, los desaparecidos todos aparecieron, uno que no desapareció, sino que se fue de parranda, y el otro que no existía en ningún registro nacional, no existía, era un fantasma. Nunca hubo desaparecidos. Eso que debe quedar claro, nunca hubo desaparecidos. Han habido centenares de heridos entre ciudadanos y policías, porque la agresión física y el uso de elementos contundentes que pueden provocar hasta la muerte fue de lado oscuro que tiene que ser investigado. Ahora, ¿cómo ha sido toda la maquinaria? Porque acá en Cajamarca han salido a manifestar muchos conocidos nuestros de una forma pacífica, brindándole al público y a las autoridades su genuina indignación. Uh-huh. Y así ha sucedido en Cusco, así ha sucedido en Arequipa, así ha sucedido en La Libertad. Todo muy bien, excelente, reclamen, manifiéstense. Y en Lima, y ni siquiera en todo Lima, en el centro de Lima, porque han salido en La Molina, han salido en Miraflores, en San Isidro, en Surco, en San Borja, etc., manifestándose también de forma pacífica, con sus carteles, no tan pacífica, bueno, siempre con sus insultos, ¿no? Claro. Pero, digamos, no incitando la violencia, ni violentando, ni destruyendo la propiedad privada ni pública. Uh-huh. Pero los fascinerosos, los incendiarios, se han concentrado en el centro de Lima y son un grupo reducido, no representativo para las personas que salieron a marchar, que se enfrentaron justamente a la policía. Entonces hubo una intención de concentrar todas las fuerzas del desorden, los tirapiedras, en un solo lugar para que exista pues una sensación de violentismo, de represión por parte de la autoridad, una sensación. Cierto. Y ahora, porque esa es la cuarta bandera, el cuarto eslogan, la policía es asesina. Ahora la última decisión de Francisco Sagasti es prácticamente descabezar a los principales mandos de la Policía Nacional, que tenían toda la intención de hacer las averiguaciones de qué pasó en ese evento. Si ellos no están y vas a poner a nuevas autoridades en la Policía Nacional y no conocen todos los antecedentes que ha sucedido, ¿cómo va a poderse realizar una investigación transparente y poder determinar quiénes son los responsables de las muertes y de los heridos y de la pérdida de la propiedad pública y privada? Uh-huh. Entonces ahí hay cosas extrañas que sí, desde mi punto de vista, yo podría decir, ¿por qué han maltratado la institucionalidad de la Policía Nacional con ese mensaje a la nación que dio Francisco Sagasti y que ha merecido la renuncia ya prácticamente de 18 principales tenientes generales de la Policía Nacional, que son los que estaban comprometidos en esclarecer esto, para limpiar la mancha que le propinó los medios de comunicación nacional y las redes sociales? No, y al final, bien, si es un policía que actuó mal, que se lo castigue y que se le sancione con todas las de la ley. Claro. Pero eso tiene que seguir después de una rigurosa investigación. Uno no puede, así muy suelto de huesos, decir que la policía, que la institución policial es la asesina. Recordemos que hace pocos meses, casi todos salían desde sus balcones a aplaudir a la policía a las 8 de la noche por el tema de la pandemia. Gracias, Policía Nacional, por estar con nosotros. Y cómo en tan poco tiempo existe esta dicotomía, ¿no? Este cambio de pensamiento radical a decir que la policía pues prácticamente no debería de existir. En fin. Totalmente inducida, ¿no? Totalmente inducida. Ese cambio de una semana a otra es un poderoso elemento que precisamente queremos develar en este programa, de cuál es el rol inductivo de las redes sociales y de los medios de comunicación nacional. Bien, amigos, esta segunda parte queda aquí. Vemos que
Las redes sociales han adquirido unas fuerzas impresionantes. Son prácticamente los que están moviendo al país y los que mueven a muchos jóvenes que aceptan la información tal y como se las dan y no tienen la capacidad esta de investigar o de averiguar o de cotejar la información con otras fuentes. Vamos a tener una tercera parte y última para hablar, para cerrar este capítulo de crisis peruana, y vamos a tratar justamente este movimiento regional de izquierdas en donde ya capturó a Chile, donde hace tiempo tiene capturado a Venezuela, donde tiene capturado a Argentina, y una decepción, porque si algo ha demostrado estas últimas semanas es que lo que se jactan la generación del bicentenario de ser los salvadores de nuestra patria, de ser una sociedad mucho más evolucionada, es justamente lo contrario. Bienvenidos a la oclocracia.